Queridos amigos, vamos a iniciar nuestro programa, pero antes nos dirigimos al Señor que nos bendiga, que nos proteja a todo nuestro pueblo, a toda nuestra nación. Rezamos principalmente por nuestros enfermos, rezamos por todas las personas que están también sufriendo a causa de diversas circunstancias en la vida, situaciones de trabajo, situaciones de familia, situaciones también en nuestra propia política, situaciones que nosotros vivimos en el día a día, nuestro relacionamiento con nuestra propia comunidad. Le pedimos que el Señor, por intercesión sobre todo de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé y auxiliadora de los cristianos, nos siga bendiciendo a todos. Le pedimos en este día, le pedimos que nos acompañe siempre. Confiamos totalmente en su intercesión. Y por eso vamos a decir juntos el saludo del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor Jesús nos bendiga a todos. Todas las programaciones de Ñandeyara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Como siempre, reflexionamos sobre la palabra de Dios. Estamos tratando algunos temas particulares del libro del Deuteronomio. Dentro de los compromisos de la alianza o de las estipulaciones, nosotros vemos también el compromiso, ¿verdad?, de parte de Dios, y eso estábamos mirando. Primero veíamos este compromiso, el primero es el don de la tierra. Esto es lo que nosotros estábamos iniciando a reflexionar. Desde el principio del libro aparece la voluntad divina y el mandato divino a Israel de ir a tomar posesión de la tierra que el Señor juró dar a los padres Abraham, Isaac y Jacob y a su descendencia después de ellos. Esto es lo que aparece, ¿verdad?, en el capítulo 1:8 del Deuteronomio. Juramento puede ser en la práctica un sinónimo, ¿verdad?, de alianza, lo que es jurado, ¿verdad?, dar una alianza. Esta frase del capítulo 1 se conecta con la promesa que Dios había hecho a Abraham desde la primera llegada de a la tierra de Canaán. Capítulo 12:7. Promesa confirmada con ocasión de la alianza pactada por Dios con el primero de los patriarcas. Hasta ahí nosotros hemos reflexionado, ¿verdad? Es el primero de los patriarcas que recibe este juramento de parte de Dios y esta alianza, podemos decir. El compromiso de parte de Dios se concretiza en este caso en la promesa de la tierra, que dice en el 15:18. Aquel día hizo el Señor una alianza con Abraham. En estos términos, voy a dar a tu descendencia esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Bueno, eso es lo que le está diciendo, ¿verdad? Eso es lo que el Señor le está prometiendo. Ahora, en el texto hebreo de este versículo, el verbo dar está en pasado, decíamos, ¿verdad? Como que ya se produjo, como que algo que ya sucedió. A tu descendencia he dado esta tierra. Así aparece entonces en hebreo. Ya he dado. ¿Y por qué? ¿Qué significa eso? Porque si nosotros estamos diciendo que es una promesa, que es algo que sucederá, entonces es más bien para expresar la certeza de lo que el Señor promete a Abraham. He dado. ¿Sí? No, nosotros decimos así también muchas veces, ¿verdad? Che, ¿será que vos me podés conseguir eso? Listo, oímos. Eso ya está.
Ya está, ya fuiste, ya lo peor, ¿verdad? Entonces, es un poco también lo que aquí está queriendo decir en la Biblia, ¿verdad? Cuando te está diciendo que lo que Dios promete es tan cierto como si ya hubiera cumplido. Dios ya cumplió. Entonces, eso es por una parte, ¿verdad? Una de las interpretaciones. Ciertamente, otra de las interpretaciones es un poco de algunos autores más que entran en la parte de la lexicografía, etcétera, y todo el estudio también de la semántica, y en fin, todo lo que es la parte de las expresiones, también de la gramática. Entonces nos hablan que más bien es porque esto se está escribiendo después, dicen algunos, ¿verdad? Entonces, esa es la tierra que yo he dado, ¿verdad? Como diciendo, o sea, no se ubica en aquel tiempo, sino que de repente se está ubicando en ese tiempo desde cuando se está escribiendo. Porque esto ciertamente se está escribiendo después ya de que todas estas cosas entonces entran como aspecto teológico. Pero yo estoy más de acuerdo con esta primera interpretación, ¿verdad? El hecho de decir que verdaderamente lo que Dios promete ya es un hecho. Y por lo tanto, el usar, sobre todo el hebreo, cuando utiliza el verbo pasado en este sentido, es como para darle fuerza y decir, bueno, lo que yo te dije o lo que yo te digo ahora, verdaderamente ya es un hecho. Eso que yo te dije ya sucedió ya. A pesar de que será en el futuro, pero sin embargo ya te dije. Amén, emandé. Ya tenés tu tierra. Esa es tu tierra, yo ya te he dado de cierta manera. Tenés que ir a tomarlo simplemente. Ahora, el texto griego de la Biblia de los 70 y la Vulgata Latina expresan más explícitamente el sentido de una promesa. La traducción que encontramos entonces en el griego y en la traducción en latín, entonces se habla siempre más como una promesa, algo que yo te voy a dar, algo que vendrá para ti, ¿verdad? Sin embargo, el hebreo a mí me gusta mucho más, ¿verdad? Porque eso ya te da la certeza. Yo te he dado ya eso, yo ya te he dado. O sea, no tenés que estar ya dudando. Sí, te voy a dar, viste, cuando vos, ¿entendiste? Porque después te deja otra vez como diciendo en la incerteza. Bueno, mi hijo, cuando vos seas grande, entonces, como que diciéndote una promesa, te voy a dar cuando vos seas grande, cuando vos llegues a tener tu título. Entonces, de condicionar, como que diciéndole, eso va a suceder en la medida en que vos hagas un camino. Sin embargo, si te dice, sí, mi hijo, ese ya te he dado, esa tierra te he dado. Entonces, pues ya decía, ese ya es mío. La certeza entonces de que las promesas de Dios ya se cumplen, a pesar de que todavía no lo estoy poseyendo. Entonces, el don de la tierra está presente a lo largo del Deuteronomio. Todo el Deuteronomio insiste en la cuestión de la tierra. No nos olvidemos que el problema que ellos están viviendo es el problema justamente de la tierra. Ellos están en el exilio y por lo tanto en este momento ellos tienen que luchar, tienen que preocuparse, tienen que estar peleando de nuevo por recuperar esa tierra que habían perdido. Las citas a este respecto serían innumerables, muchísimas citas, ¿verdad?, con respecto a la tierra. Se pueden ver, por ejemplo, en Deuteronomio 4.1 y 8.10. Vamos a mirar un poco en el 4.1 y en el 8.10. Y ahora, Israel, escucha, le dice, todos los preceptos y las leyes que yo les enseño para que las pongas en práctica. Así ustedes vivirán y entrarán a tomar posesión de la tierra que les da el Señor, el Dios de sus padres. Ahí está. Entonces, este sí se muestra un poco, ¿verdad? Como una promesa. Ustedes tienen que prepararse como aquella que yo les daré a sus padres. Y luego tenemos en el 8.10 también, que nos vuelve a hablar de la misma situación. Entonces dice de esta manera, allí comerás hasta saciarte y bendecirás al Señor tu Dios por la tierra fértil que Él te dio. Que Él te dio. Que Él te dio. Esto ya es certero. Moisés está haciendo su discurso, pero ya le dijo que Dios te dio. Volvemos enseguida con más Ñandillara Ñe'e Antiguo Testamento.
Queridos amigos, estamos en este segmento de Ñande Yara Ñe entrevista a sus invitados. Estamos aquí con Héctor Acuña, él es psicólogo, ¿verdad? También y muy metido en el aspecto ¿de qué cosa? De una fundación, ISOS, ¿verdad? Me decías. Efectivamente, padre, desde la Fundación ISOS para la Libertad y el Desarrollo estamos procurando frenar esta avanzada totalitaria, progresista, que están procurando imponer organismos internacionales como la ONU sobre nuestro país, ¿verdad? E imponiendo subversión cultural, ideología de género y, por supuesto, un recorte importante a las libertades individuales, que finalmente eso se traduce en el deterioro de la cohesión social, ¿verdad? Claro. Porque cuando las personas no pueden asociarse libremente, claro, nos atomizamos como sociedad. Claro. Bueno, una de las frases muy interesantes que vos decías, Héctor, y que me gustaría que podamos profundizar un poco más, era esa frase de Max Weber, ¿verdad? Que decía sobre la cuestión de la violencia, ¿verdad? Cómo nosotros recibimos cuando alguien nos está haciendo me guste o no me guste, después al final se va imponiendo poco a poco el aspecto de la violencia. Sí, padre. Esto es fundamental para entender por qué estas ONGs que están intentando introducir la supuesta educación sexual integral en los colegios van tanto a cabildear o a hacer lobby en el Senado, en el Estado, ¿no? El Estado es un organismo que funciona solamente por medio de la coacción o la violencia. Max Weber, el padre de la sociología moderna, un alemán muy ilustrado, decía que la política se define como el uso de la violencia. O sea, el poder político se define como el monopolio de la violencia ejercido por cierto grupo de personas, que nunca son ángeles, por supuesto, ¿verdad? Siempre son seres humanos de carne y huesos, con sus propios intereses, sus propias motivaciones personales. Ese grupo de personas monopoliza la violencia a través de un instrumento llamado Estado y dentro de un determinado territorio, ¿verdad? Entonces, todo lo que hace el Estado lo hace por medio de la violencia. La gente muchas veces no se da cuenta, ¿no? Pero cuando uno va a un colegio, al colegio de su hijo, ya hay una malla curricular impuesta. Uno no puede decir, señor director, a mí me gustaría que mi hijo tenga 3 horas de violín, o que tenga 1 hora de religión, o que tenga 1 hora de religión católica, o otro padre dice, no, yo soy protestante, quiero 1 hora de religión protestante. El padre no puede elegir. El Estado baja línea y lo hace de forma violenta. Y si uno no está de acuerdo, tiene que irse a otro país, porque en realidad hasta los colegios privados o subvencionados tienen una malla curricular impuesta violentamente desde el MEC. ¿Qué hacen estas ONGs? Porque tontas no son. Para meter educación sexual integral de forma violenta en la sociedad, usan el aparato estatal, que funciona solamente de forma coactiva. Entonces se van al Estado, procuran introducir la pretendida educación sexual integral, que no es ni educación, ¿verdad? Y tampoco es integral, por cierto, pero sí tiene demasiada sexualidad para las edades de esos niños que quieren educarse supuestamente, y a través del Estado procuran bajarlo por el MEC, ¿verdad? Entonces esto finalmente termina en violencia siempre, ¿verdad? Por eso es que estas ONGs, padre, intentan acercarse tanto al Estado. Y es más, yo le digo, hay soborno, hay dinero por debajo de la mesa, porque estas ONGs reciben financiamiento internacional. Entonces muchas leyes se hacen a espaldas del pueblo paraguayo. Justamente eso quería preguntarte, Héctor, ¿verdad? Porque yo digo, si nosotros verdaderamente tenemos conciencia, y yo al mismo tiempo, no sé, conozco a muchos senadores, diputados, etc. Cuando uno está hablando con ellos, todos son buenitos y angelitos, ¿verdad? Se van a misa, que esto y aquello. Pero después de eso que vos estás diciendo también, aunque la gente dice con la plata hasta el mono baila, dice, ¿verdad? Entonces, que en ese aspecto, ¿cómo es lo que ellos están trabajando? Por eso es que con tanta facilidad después ellos mismos dejan correr estas propuestas. Sí, padre, es muy oportuna la consulta, porque lo que hay que entender es que el político promedio es como el hombre promedio que tiene sus propias motivaciones e intereses, ¿verdad? La ficción de que el político nos representa es eso, es una ficción, ¿verdad? La representación siempre corre primero, él se representa a sí mismo, luego representa posiblemente sus intereses familiares, posiblemente luego representa los intereses de sus círculos más un poquito más externos, como amigos, familia extensa, y último quizás representa su valle, su diputación o su senaduría, ¿no? Entonces el político promedio
finalmente está corriendo tras sus propios intereses generalmente, ¿verdad? A veces quizás lo haga bien por el pueblo, pero usualmente si hay plata de por medio, y esto hay mucho porque la ONU y estos organismos internacionales pagan, ¿verdad? Acá también hay dinero de algo que se llama el globalismo, de ciertos grupos globalistas que introducen este dinero para aprobar leyes para, por ejemplo, controlar la población. La cantidad de población es algo muy importante para estos grupos globalistas que son sectarios y que son materialistas. ¿Es materialista en qué sentido? Y, por ejemplo, esta gente piensa que el mundo no va a ser suficiente para todos, ¿verdad? Entonces, sí, se han equivocado muchas veces, ¿verdad? El mundo siempre ha finalmente dado para que todos podamos compartir y podamos tener suficiente. Pero esa mentalidad de la escasez de esta gente materialista, entre los que están George Soros, están los Rockefeller, que usted había mencionado en otro de los programas, financia a estas ONGs, y estas ONGs llevan sus carpetas junto a un senador o un diputado y le dicen: señor, esto es lo que hay que aprobar. El senador y el diputado es una persona que no sabe de ideas en general y muchas veces lee las consignas, y en las consignas hablan de derechos, habla, por ejemplo, de democracia, y se traga eso. Pero en realidad, en esas carpetas lo que hay son programas totalitarios que buscan destruir la propiedad privada y, por sobre todo, la familia tradicional. O sea que detrás también tenemos una venta de ideas, ¿verdad? Para esta gente que, si uno no está tan bien formado, y lastimosamente no sé si nuestros políticos están formados dentro de la politología, ¿verdad? No, padre, no. Lastimosamente no. Pero tampoco es obligación que estén formados. Ahora, lo que sí es obligación de ellos es que cada vez que ellos reciben este tipo de proyectos, ellos los socialicen. No es que los firmen a puertas cerradas, claro, y después los lleven al Congreso y lo hagan pasar por la voluntad general, ¿verdad? Finalmente, la soberanía no reside en ellos, reside en las personas que le votaron. Entonces ellos tienen que abrir estos proyectos, decir: me visitó tal persona de tal organización y miren estos proyectos, ¿verdad? Y yo le digo más: cualquier político que reciba proyectos que implican que el Estado paraguayo gaste más dinero que finalmente viene de las aportaciones de los contribuyentes, es una violación a la propiedad privada de los contribuyentes, porque claro, todo lo que se hace a través del Estado no sale de los árboles, claro, sale de dinero del contribuyente. Claro. Y Héctor, ¿cómo entonces nosotros podríamos explicar un poco esa frase que dice que cada pueblo tiene el político que se merece? Y esa frase tiene cierta realidad, ¿no? Lo que yo le invito a la gente es a informarse sobre estas cosas, porque siempre un votante informado puede tomar mejores decisiones que un votante desinformado, ¿verdad? Pero sobre todo también le invito a la gente a que siempre se pregunte: ¿este proyecto que está planteando tal político va a salirle más plata al Estado? Porque si va a salirle más plata al Estado, me va a salir más plata a mí. Y menos plata en mi bolsillo es menos plata para mis hijos. Entonces, hacer esa relación de que el dinero no crece en los árboles y que el dinero que gasta el Estado finalmente es el dinero que vos podías haber gastado en tus hijos. Claro. Muy bien, entonces así estamos conversando con Héctor Acuña, que nos visita. Estamos viendo un poco situaciones muy concretas, ¿verdad?, que estamos viviendo actualmente en nuestra sociedad. Volvemos de nuevo mañana con más entrevista de Ñande Yarañé. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañé ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia.
materiales a través del WhatsApp correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé Antiguo Testamento. Estamos hablando sobre este compromiso de Dios para con su pueblo. El primero es el don de la tierra. Estábamos viendo que en el texto hebreo, el versículo que habla del don de la tierra, del donar, el verbo dar, en el hebreo está en pasado. Para expresar, decíamos, y subrayen esto por favor, lo que se quiere expresar es la certeza de lo que el Señor promete a Abraham. Lo que le promete es tan cierto como si ya se hubiera cumplido. Esto ya está ahí. Entonces el texto griego de los 70 y la Vulgata expresan más explícitamente, sin embargo, en un sentido de promesa, oikota, en la medida en que, oikota, en el futuro, ¿verdad? Sin embargo, el hebreo ya te dijo, Dios, listo, dejó en encaramante más. Entonces el don de la tierra, como decíamos, en el Deuteronomio tenemos por todas partes en cuanto a la cita que estábamos leyendo. Ahora el Señor tu Dios te introduce en una tierra buena, tierra de torrentes, de fuentes, ontanares que emanan en los valles y en las montañas, tierra de trigo, de cebada, de viñas, higueras y granadas, tierra de olivares, de aceite y de miel, tierra donde no comerás el pan tasado y donde no carecerás de nada. Tierra cuyas piedras son hierro, piedras, con hierro y de cuyas montañas extraerás el bronce. Comerás hasta hartarte y bendecirás al Señor tu Dios en esta tierra buena que te he dado. En esta tierra buena que te he dado. Entonces, como por Amaitea lleva, esta es la tierra que yo te voy a dar. Este es el regalo más grande. Ni se puede dejar de leer también Deuteronomio 11, del 10 al 15, en donde la nueva tierra se compara muy favorablemente con el país de Egipto, de donde Israel salió liberado por el Señor. Esta es otra comparación. Vamos a ver un poco entonces cómo se describe esta tierra que va a recibir Israel de parte de Dios. La tierra en la que vas a entrar para tomarla en posesión no es como el país de Egipto del que han salido ustedes, donde sembrabas tu semilla y luego regabas con ayuda de tu pie, como en un huerto de hortalizas, sino que la tierra a la que vas a pasar para tomarla en posesión es una tierra de montes y de valles, que bebe el agua de la lluvia del cielo, una tierra de la que se cuida el Señor tu Dios. Los ojos del Señor tu Dios están constantemente puestos en ella, desde que comienza el año hasta que termina. Y si ustedes obedecen puntualmente mis mandamientos que yo les prescribo hoy, amando al Señor su Dios y sirviéndole con todo su corazón y con toda su alma, yo daré a su tierra la lluvia a su tiempo, lluvia de otoño y lluvia de primavera, y tú cosecharás tu trigo, tu mosto y tu aceite. Yo daré a tu campo hierba para tu ganado, y comerás y te hartarás. Estamos entonces en el libro del Deuteronomio, capítulo 11, del 10 al 15. Es muy interesante entonces que se compara favorablemente
se compraba favorablemente. Todo lo que era negativo o todo lo que en Egipto nosotros podíamos tener, también cosas positivas, pero que después al final de cuentas para nosotros era una situación, ¿verdad? Siempre de esclavitud, una cuestión de que somos allí también extranjeros. Ahora es tu tierra, y esta tierra, imagínate, que emana de todo, tiene de todo. Es la gracia de Dios entonces que te está ofreciendo. El compromiso del Señor sobre la tierra se entrecruza con el compromiso que acepta el pueblo elegido. Compromiso de ambas partes, tanto de Dios como del pueblo elegido. La posesión de la tierra es un don gratuito, pero no incondicional. Atención a esto. Aquí entonces aparece muy bien. En el capítulo 11, del 8 al 9. Guardarán todos los mandamientos que yo les prescribo hoy, para que se hagan fuertes y lleguen a poseer la tierra a la que van a pasar para tomarla en posesión, y para que prolonguen sus días en la tierra que el Señor juró dar a sus padres y a su descendencia, tierra que mana leche y miel. Eso es entonces lo que nosotros estamos encontrando aquí, ¿verdad? Entonces es tan importante, ¿verdad? Guardarán todos los mandamientos que yo les prescribo hoy, para que se hagan fuertes y lleguen a poseer la tierra a la que van a pasar para tomarla en posesión, y para que prolonguen sus días en la tierra que el Señor juró dar a sus padres y a su descendencia. Tierra que emana leche y miel, o sea, es siempre en una manera muy positiva, ¿verdad? Este regalo que Dios le está dando al pueblo, este regalo que Dios entonces le ofrece al pueblo. Imagínense cómo se está escribiendo. Suelo hacer una reflexión, ¿verdad? Un poquitito más nuestra ahora, en donde yo estuve por Israel, ¿verdad? Más de 10 años, y entonces uno mira una tierra verdaderamente desértica, una tierra pobre, podemos decir, pobre, paupérrima. Y si yo miro un poco aquí nomás, ¿verdad? Miremos nuestra realidad. Que pucha, aquí no sé qué le vamos a llamar, si ahí ellos le llaman una tierra que emana leche y miel, ¿verdad? Que emana leche y miel, que tiene todas las riquezas. Imagínense lo que significa verdaderamente nuestra tierra. Y entonces por eso que es importante, ¿verdad? El entender un poco toda esta situación también. Cada uno es muy celoso, ¿verdad? De su tierra. Cada uno es muy celoso. ¿Por qué? Porque verdaderamente ellos se empeñan, luchan, se esfuerzan, porque eso, si vos no trabajás, no lo vas a hacer germinar. Si vos no estás entonces con un empeño profundo, total, absoluto, ¿verdad? Entonces es muy difícil que eso pueda germinar, dar sus frutos, que pueda ofrecer algo lindo, positivo. Entonces, y eso es un poco lo que uno también piensa, ¿verdad? Y entonces nosotros ya aplicando a nuestra realidad, si eso es tierra que emana leche y miel, hay muchas veces es el contrario, ¿verdad? Tal vez es justamente ese sufrimiento o esa lucha es lo que después nos hace tomar conciencia de la necesidad de trabajar en comunidad, de la necesidad de trabajar mancomunadamente y producir, hacer bien las cosas, ¿verdad? Sin embargo, cuando no estamos en estas cosas, entonces parece que todo dejamos de estar, ¿verdad? Nos volvemos famosos payá, decimos nosotros, ¿verdad? O sea, dejamos de estar las cosas. Grandes cosas, no nos esforzamos. Pero eso también ciertamente en una de las charlas que alguien justamente estaba dando y que me pareció espectacular, ¿verdad? ¿De qué depende, decía, el progreso, etcétera, etcétera? Del hombre como tal, el factor económico, etcétera, etcétera. Y decía, no, en realidad toda esta situación, ¿verdad?, económica, cultural, ¿saben de dónde viene? Dice, del aspecto geográfico, del aspecto ambiental. Y entonces, si el ambiente te exige, si el ambiente verdaderamente te está como diciendo, mira que vos tenés aquí 7 meses de invierno, de nieve, que no podés producir nada. Entonces, en esos 4 o 5 meses que te sobran, ¿qué producís para esos 7 meses? Entonces, vas a poner. Claro, si vos los 12 meses te produce todo, entonces
Eran cosas de y las embajadas por interés, porque de recota siempre. Entonces es interesante, ¿verdad? O sea, hay ciertas reflexiones filosóficas, ¿verdad? Dentro de una antropología, porque esta es la que lleva a una verdadera antropología, a explicar quién es el hombre, quiénes somos nosotros. Somos también entonces el resultado de nuestro ambiente, de donde nosotros nos movemos. Bueno, volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Hola chicos, les esperamos en las clases de patinaje artístico los días martes, jueves y sábados de 17 a 18 horas en la parroquia Santa María de la Merced. Te invito a aprender conmigo estos saltos, trompos y muchas cosas más. En el primer capítulo de Mateo se nos presenta lo que conocemos como la genealogía de Jesús, su árbol genealógico, su familia, donde encontramos toda clase de personas desde campesinos, patriarcas, reyes, profetas. Encontramos pecadores y encontramos santos. Y lo que Dios nos quiere revelar con esto es que Él ha venido a abrazar toda la humanidad. Él mismo se hizo hombre para abrazar toda la humanidad sin importar las etiquetas que nos ponga este mundo. Pero el Señor siempre mostró una predilección por los pobres. Desde su nacimiento, lo vemos en el pesebre, Él nació en lo sencillo, en lo humilde y en lo que muchos considerarían indigno o despreciable. En todo lo que nosotros consideramos como no deseable, Él lo asumió y lo abrazó en su humanidad. Y no solamente Él se vuelve pobre, sino que invita a cada uno de nosotros a vivir en la pobreza del espíritu, en la pobreza del corazón. Y nos hace promesas a todos los que asumamos esta condición, y es que Él nos dará el reino, y a todos los sencillos, a todos los que han despreciado y humillado, les da un lugar, un nombre, y les da una misión importante en la construcción de su reino aquí en la tierra. Ojalá que al contemplar
la sencillez de nuestro Dios, podamos nosotros imitarlo para así alcanzar la plenitud y la felicidad que Él nos quiere alcanzar. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro del Deuteronomio con algunas de las temáticas bien particulares. Ahora estamos hablando del don de la tierra, es decir, el compromiso de Dios. El compromiso de Dios para con su pueblo dentro de estas estipulaciones. Y el primero es el don de la tierra, decíamos. Estamos hablando de esta tierra que emana leche y miel, que Dios le da todo, ¿verdad? Entonces que tenemos que nosotros también mirar un poco nuestra realidad. Esta era para la realidad de ese pueblo que está escribiendo. ¿Cuál sería nuestra realidad o cómo nosotros tenemos que entender de esa tierra que verdaderamente emana leche y miel para nosotros? El compromiso del Señor sobre la tierra se encuentra y entrecruza con el compromiso que acepta el pueblo elegido. Primero hay que aceptar, es decir, el pueblo se tiene que poner las pilas. El pueblo, la gente, la comunidad, porque si no, si uno nomás quiere hacer estilo cuantiaño, ciertamente que apeña se va a ir. Oñe Juaía no se va a ir ahí la ñandeñe. Oñe Juaía no se va a ir. Ya ti hija Oñe Juaía no se va a ir manteo. Bueno, y entonces así también la posesión de la tierra es un don gratuito. Pero atención, no incondicional. Guardarán todos los mandamientos que yo les prescribo hoy, para que se hagan fuertes y lleguen a poseer la tierra a la que van a pasar para tomarla en posesión, y para que prolongue sus días en la tierra que el Señor juró dar a sus padres y a su descendencia, tierra que emana leche y miel. Mas la fidelidad del Señor a su alianza es siempre mayor que la fidelidad de los hombres. Sí, el pueblo de Israel puede perder la posesión de la tierra si no permanece fiel en el amor y servicio de su Dios. Y las maldiciones del capítulo 28 del Deuteronomio expresan esa triste realidad. Pero aunque así fuera, Moisés anuncia al pueblo en nombre de Dios. Entonces, por eso decíamos que no es una cuestión también incondicional. Es decir, Dios es imponente. Y ahí pues entra el aspecto, ¿verdad? El aspecto de lo que nosotros asumimos o cómo nosotros nos comprometemos para hacer bien las cosas. Si nosotros entonces no entramos en este aspecto, si nosotros no nos ponemos, entre comillas, vuelvo a decir, las pilas para hacer esto y asumir lo que el Señor nos está pidiendo, ciertamente que después lo vamos a perder. Recuerden que en este sentido, cuando se hace una relectura de todos estos pasajes bíblicos en el Nuevo Testamento, el Señor también le dice eso al pueblo judío, ¿verdad? Si ustedes no se meten, no se ponen las pilas en aceptar, en trabajar por el reino de Dios, si ustedes son como unos haraganes o si ustedes son personas que no están repensando toda esta riqueza, cualidad que el Señor les está ofreciendo, ciertamente que después se les quitará a ustedes y se les dará a otro, así dice, ¿verdad? El Evangelio. A esos que no producen frutos, se les quitará y se les dará al otro. O los talentos, te dice la misma cosa, a uno le da 5, al otro le da 2, al otro le da 1. Dice, a los que le dio 5, ahora le da 10. Al que tiene 2 le da el doble, ¿verdad? Otros 4 más, ¿verdad? Y a este que tenía 1 dice que fue y que escondió. Y termina luego la sentencia diciendo, aquel que tiene 1, ¿verdad? Pero que no produjo nada, se le quitará hasta lo que cree tener y lo que tiene, y se le dará a otro que produzca frutos y pueda rendir verdaderamente ante el Señor. Es decir, que aquí van unidos estos dos elementos. Por una parte, ese talento, esa riqueza que el Señor te da para la producción, para hacer. La tierra es un don que vos tenés que producir. Pero por otra parte está entonces lo que decíamos aquí, que esto no es una cuestión incondicional. Donde ya entonces incondicionalmente, rey purunte ane y purui. O ya pondere genian de ya usurcapión, aevoyo moinde, aeinde. Si vos no usás eso, si vos lo tenés aquí pero sin producirlo, entonces hasta eso que tenés se te va a sacar y se le va a dar a aquel que pueda producir y entregar los frutos a tiempo. Y que no esté esperando ahí, ¿por qué? Porque vos no producís nada. Si vuelves al Señor tu Dios, aunque tus desterrados estén en el extremo de los cielos,
De allí mismo te recogerá el Señor tu Dios y vendrá a buscarte y te llevará otra vez a la tierra que poseyeron tus padres, y tú la poseerás y te hará feliz y te multiplicará más que a sus padres, que a tus padres. Te multiplicará mucho más que a tus propios padres, que ya tuvieron bendiciones, riquezas. Pero ahora dice a ti, ¿verdad? Si verdaderamente te comprometes, si verdaderamente realizas, si verdaderamente lo haces, entonces la multiplicación será mucho más incluso de aquella que recibieron tus padres. Quizá nadie como Ezequiel dio expresión a ese amor fiel y misericordioso del Señor para que Israel, en el dramático capítulo 16 de su libro, en el que después de describir crudamente las infidelidades del pueblo elegido, termina prometiéndole el perdón y la reconciliación de parte de Dios. ¿Por qué? Porque justamente aquí, ¿verdad?, hay ciertas expresiones que nos dicen y nos demuestran que hay infidelidades también de parte del pueblo. Hay infidelidades que termina al final el Señor de nuevo prometiéndole el perdón. Y bueno, vaya potas en ya. Reconozco tu limitación, pero atención, fuerza, pueblo, no te quedes con eso, porque algunos también se pueden escudar simplemente en la limitación y nunca hacen nada, ¿verdad? Es fácil también eso. Vos te escudás en la limitación. ¿Verdad? Y entonces vos te quedas en el famoso ¿verdad? Y sin embargo, aquí dice, bueno, a ese también se le será quitado, porque no está respondiendo. Dice, si vuelves al Señor tu Dios, aunque tus desterrados estén en el extremo de los cielos, de allí mismo te recogerá el Señor tu Dios y vendrá a buscarte y te llevará otra vez a la tierra que poseyeron tus padres, y tú la poseerás y te harás feliz y te multiplicará más que a tus padres. Y te multiplicará más que a tus padres. Esa es la bendición, entonces, en la medida en que nosotros respondemos. Y por otra parte, como decía Ezequiel, ¿verdad?, nunca esto es incondicional. Dice así, dice el Señor, yo haré contigo como has hecho tú, que menospreciaste el juramento, rompiendo la alianza. Pero yo me acordaré de mi alianza contigo en los días de tu juventud y estableceré en tu favor una alianza eterna. Yo mismo restableceré mi alianza contigo y sabrás que yo soy el Señor. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de que te llamen médico. Sumate, en el aula virtual de UPAP estamos todos. Medicina Ciudad del Este, carrera acreditada por la ANEAES. Inscripciones abiertas, convocatoria octubre 2020. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación.
Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Todas las programaciones de Ñande Yara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro del Deuteronomio, sobre unos temas particulares muy interesantes. Y ahora, ¿cómo es que Dios verdaderamente realiza este compromiso con el pueblo? Nosotros mirábamos todas estas estructuras, ¿verdad? Esta estructura, y la estructura principal, como ya hemos insistido bastante, está el preámbulo, se le presenta a Dios, luego está este prólogo histórico, aquí entonces se dice las maravillas que hizo Dios para con su pueblo. Luego están las estipulaciones, y aquí es donde nosotros entramos y miramos los compromisos. Aquí es lo que Dios le promete. El Ñande Yara Oyapotra. Primero, luego le está hablando de la tierra. Pero entonces, ¿esta tierra qué significa? ¿Cómo yo me tengo que comprometer? Ya desde un inicio Dios se compromete y le da. Y por eso decíamos que incluso hablaba ya en pasado. Esta tierra que te he dado, Pero ya se la amonio, algo discurso de la amonio para Moisés. Pero sin embargo, ella le dice, esta tierra que yo te he dado, pero todavía no entramos. No sabemos si vamos a conquistar, será que vamos a entrar, será que no nos vamos a morir todos, no nos vamos a matar todos. Y le dice, no, esta tierra te he dado. Esta tierra ya está ganada. Entonces es ahí de donde se comienza, ¿verdad?, a proyectar. Es una forma muy positiva también, ¿verdad?, de mirar este don de la tierra. Después nosotros queremos mirar ahora el compromiso que tiene Israel para con el Señor. Y esto después lo vamos a ir hablando un poco más. Deuteronomio 26, 17 se señalaba en conciso resumen los compromisos que Israel aceptaba, ¿verdad? Israel acepta también estos compromisos para con el Señor. Y le dice así, tú seguirás tus caminos, observarás sus preceptos, sus mandamientos y sus normas, y escucharás su voz. Tú deberás guardar todos sus mandamientos. Esto entonces es lo que le está pidiendo. Esta es la condición, ¿verdad? Tú debes hacer esto, tú debes guardar, tú te debes empeñar. Yo seré tu Dios, ¿verdad? Pero tienes que guardarlo. En muchos de estos pasajes del Deuteronomio no solo se recuerda entonces, sino que se amplía y desarrollan estos compromisos, y en el libro abundan las llamadas de atención sobre cómo responder adecuadamente a las iniciativas del Señor en la vida del pueblo. En la vida del pueblo. Esto es entonces un elemento fundamental y esencial. Aquí entonces las iniciativas del Señor en la vida del pueblo que nosotros estamos encontrando. Algunos de los autores, ¿verdad?, algunos de los estudiosos principalmente de este libro, nos hace notar que hay, por ejemplo, 15 maneras de referirse a las actitudes y acciones que Israel debe tomar como respuesta al mandato divino. Qué interesante. Hay como 15 formas de responderle a Dios a este mandato divino. 15 maneras. Entonces, es bastante rica entonces la respuesta también del pueblo. Cómo yo voy a entender, cómo yo le tengo que responder a Dios a esto que me está pidiendo, cómo le tengo que responder a Dios a este pedido que Él me está haciendo. Por lo tanto, nosotros vamos a ver un poco el primero. ¿Cómo entonces Israel le responde a Dios? Primero, hacer, poner en práctica. Lo primero, esta es la manera como nosotros le respondemos a Dios. Hacer, y ya. Poner en práctica entonces lo que el Señor te ha pedido y lo que el Señor te está pidiendo aquí. Y vamos a mirar entonces sobre estas formas de responder. Cómo es que el Señor nos pide algo y cómo es que nosotros respondemos también a Dios. Una palabra muy obvia para expresar ese compromiso
es el verbo hacer, poner en práctica, referido a los mandamientos que el Señor da a Israel. Referido a lo que el Señor da a Israel. Poner en práctica, hacer. Entonces esto me parece que es espectacular, ¿verdad? Esto es lo que nosotros vamos a tener que poner en práctica, ¿verdad? En los mandamientos que el Señor da a Israel. Estos son los mandamientos, dice, preceptos y normas que el Señor, su Dios, ha mandado enseñarles para que los pongan en práctica en la tierra a la que van a pasar para tomar posesión de ella. Esto es entonces, ¿verdad? Entonces los mandamientos, preceptos y normas que el Señor, su Dios, ha mandado enseñarles. Esto es importante entonces que nosotros tengamos en consideración, ¿verdad? Pero para ponerlas en práctica. Pero le está hablando siempre cuando ustedes van a entrar, ¿verdad?, en la tierra. Es como que tienen que preparar el corazón, ¿verdad?, para poder asumir esa tierra, eso que el Señor les está ofreciendo. Porque dice, esto estamos en el capítulo 6.1, el que leímos. Ahora el otro, desde el capítulo 11, 22, 23, si quieren seguir, si quieren mirar. Porque si de verdad ustedes guardan todos estos mandamientos, yo les mando practicar. Ahí está. Yo les mando hacer, dice Obeina, ¿verdad? Poner en práctica. Yo les mando practicar, le dice. Amando al Señor su Dios, siguiendo todos sus caminos y apegándose a Él, el Señor desalojará delante de ustedes a todas esas naciones. Pero Pepe ya pona, bendiga tú y la peña en bareinte. Ustedes tienen que hacer, tienen que ponerlo en práctica. Si es que nosotros estamos en el famoso la pared, entonces quiere decir que aquí no hay acción. Aquí falta algo, ¿verdad? Y entonces eso es lo que está pasando, ¿verdad? Porque si de verdad ustedes guardan todos estos mandamientos que yo les mando practicar, amando al Señor su Dios, siguiendo todos sus caminos y apegándose a Él, el Señor desalojará delante de ustedes a todas las naciones. Pero ya pegar, tiene que ser parte. No es pegar con saliva. Pero ya de oxipar, ahí dice la gente que más allá, la gotita, o ya de. Y a ti la pensa ante la ollivia. Tiene que hacer parte entonces de tu esencia y por eso entonces tenés que practicarlo, tenés que hacerlo. Otro tenemos en el 26:16. En este día el Señor tu Dios te manda hoy practicar, practicar, ella pon. Entonces lo que este estudioso, ¿verdad?, fue descubriendo. Y hay tantas maneras, ¿verdad?, como el Señor, por una parte, Él se había comprometido, pero ahora Israel. ¿Cuáles son entonces estos elementos principales? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Cómo se compromete Israel? ¿Cuál es el compromiso de Israel? Los compromisos de Israel, ¿verdad? Y estos son los compromisos reales de Israel. Este último nos dice, en ese día el Señor tu Dios te manda practicar estos preceptos y estas normas. Las guardarás y las practicarás con todo tu corazón y con toda tu alma. Deuteronomio 26:16. El segundo entonces de estos textos, el 11, 22, 23 que acabamos de leer, es especialmente rico porque indica el modo y la actitud con que los mandamientos deben ser puestos en prácticas. ¿Cómo los mandamientos deben ser puestos en práctica? Condición sine qua non, como se dice. Es decir, la práctica. Deuteronomio. Son las obras. Y que tanto después los protestantes, ¿verdad?, que critican tanto. Al Antiguo Testamento. Si vos no haces, si vos no practicás, ¿verdad? Porque después ellos piensan que viene y la Biblia cambia porque Jesús apareció y porque Jesús, entonces dice, adherirse a Jesús quiere decir ponerse en práctica. Miren nomás, ya dijimos en nuestra oportunidad, ¿verdad?, nuestro curso bíblico, María engendra a Jesús. ¿Qué quiere decir engendrar a Jesús? Vean que dice, erune con asome, eru, derete pube, erune acame. Y ahí entonces vivir con los criterios y valores de Dios. ¿Y qué hace María una vez que acepta ese sí, me comprometo, yo soy la esclava del Señor? Se pone enseguida, inmediatamente se pone a caminar y se va a ayudarle a su prima Isabel. Entonces, estos elementos son esenciales y fundamentales, ¿verdad?, para la vida cristiana.
entonces quiere decir que es un briña y la cristianismo. No te hagas llamar cristiano, porque eso no es ser cristiano, solamente creer y quedarte ahí, y porque la Biblia cayó del cielo. No, la Biblia es una experiencia profunda, ¿verdad?, de una iglesia, de una comunidad que reflexiona desde Dios sobre sus problemas, ¿verdad? Y eso entonces después lo pone por escrito. Tercer momento. ¿Por qué? Y porque este es su guía, su GPS. Este libro es el libro pedagógico que la Biblia, entonces en su reflexión, nos entrega, ¿verdad? Para que nosotros hoy lo leamos y desde ahí hagamos una exégesis profunda, ¿verdad?, de todo un camino que hizo un pueblo antes que nosotros y que hoy nos llama a nosotros igualito también a reflexionar sobre Dios, a entender lo que Dios quiere de nosotros. Y así, número 1, la molla es llena. Y allá están los otros cursos, ¿verdad? ¿Cuáles son los otros? Más de 15 dijimos, ¿verdad? El primero es hacer, poner en práctica lo que entendemos como propuesta de Dios. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.